Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi madrastra amenazó con cancelar su boda, si no rompía mi última promesa. A mi madre, su hija confesó la verdad. Mi historia comienza realmente hace 5 años, cuando tenía 17 años. En ese entonces, era como cualquier otra estudiante de preparatoria. Me preocupaba por mis notas, mis amigos y el baile de graduación. Pero todo dio un giro inesperado cuando terminé en una sala de hospital, enfrentando un diagnóstico que nadie espera recibir: linfoma en estado avanzado. Aunque sabía que el cáncer era algo que cambiaba la vida de las personas, nunca comprendí verdaderamente su impacto hasta que se convirtió en mi propia realidad. Los tratamientos de quimioterapia comenzaron de inmediato. Cada mañana, al mirarme en el espejo, observaba cómo mi cabello se iba haciendo más y más fino hasta que finalmente desapareció por completo. La pérdida de mi cabello fue más que un cambio en mi apariencia. Representaba todo lo que el cáncer me estaba arrebatando. Sin embargo, lo que más me afectaba era ver a mi madre atravesar todo esto junto a mí. Ella era mi pilar, mi apoyo constante en medio de tanta incertidumbre. Cuando empecé a perder mi cabello, ella se rapó la cabeza en solidaridad, asegurándome que ambas nos veríamos hermosas con o sin cabello, y que juntas superaríamos esta prueba. El destino tenía otros planes. Mi madre falleció durante mi última etapa de quimioterapia. Su partida fue repentina, y me dejó devastada de una manera que ni siquiera el cáncer había logrado. La persona que había estado conmigo en cada paso del camino, que había prometido que ambas volveríamos a tener un cabello largo y hermoso, no pudo estar presente para ver el final de mi tratamiento. Alcancé la remisión, pero mi madre no estuvo ahí para celebrar esta victoria conmigo. Tras su partida, hice un pacto tanto con ella como conmigo misma: dejaría crecer mi cabello largo y hermoso, tal como habíamos soñado juntas. Sería un testimonio de nuestra lucha compartida, aunque ella ya no estuviera físicamente para verlo. Desde entonces han pasado varios años, y ahora mi cabello llega hasta la parte baja de mi espalda, fuerte y saludable, siendo un recordatorio constante de mi travesía. Para mí, no es simplemente cabello. Representa mi resistencia, mi pérdida y mi supervivencia. Es algo que valoro profundamente, porque comprendo todo lo que simboliza. Mi padre tomó el fallecimiento de mi madre con mucha dificultad. A pesar de que intentaba mostrarse fuerte por mí, era evidente que algo dentro de él se había quebrado. Se refugió en el trabajo, dedicándose a cuidar mi salud y a ayudarme a reconstruir mi vida después del cáncer. Durante años, parecía que la alegría había abandonado su mirada, como si simplemente estuviera existiendo sin vivir realmente. Todo cambió hace 2 años cuando, a través de un amigo en común, conoció a Sara. Al principio, me alegré por él. Sara parecía una buena persona y, lo más importante, hacía que mi padre volviera a sonreír. Ver cómo recuperaba su vitalidad después de tanto tiempo de dolor era reconfortante. Era como si finalmente hubiera encontrado una razón para ser feliz nuevamente, y eso me tranquilizaba. Durante mucho tiempo, creí que Sara era exactamente lo que mi padre necesitaba. No intentaba forzar su lugar en nuestra familia y parecía respetar que mi padre tenía una historia marcada por el dolor y la recuperación. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente. Aproximadamente hace 6 meses, mi padre le propuso matrimonio a Sara. Ella aceptó y comenzaron los preparativos para la boda. Inicialmente compartía su emoción. Después de todo lo que mi padre había enfrentado, merecía esta felicidad, y yo estaba dispuesta a apoyarlo en todo lo posible. Sin embargo, fue entonces cuando Sara comenzó a mostrar su verdadera personalidad. El cambio fue gradual pero innegable. Sara tiene una hija llamada Emma, de 19 años. Desde el principio, Emma se mantuvo distante conmigo. No le di mayor importancia, pensando que era normal dada la situación de nuestras familias intentando integrarse y la pequeña diferencia de edad entre nosotras. Nunca tuve problemas con ella, y sinceramente esperaba que con el tiempo pudiéramos encontrar puntos en común. Pero Emma siempre mantuvo su distancia, y yo lo acepté, atribuyéndolo al proceso de adaptación. La situación alcanzó su punto crítico hace aproximadamente una semana, cuando Sara me pidió que fuera a su casa para lo que ella denominó una conversación sobre la planificación de la boda. Pensé que discutiríamos sobre vestidos, flores u otros detalles de la ceremonia, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, debí haber sospechado cuando insistió en que mi padre no estuviera presente. Al llegar, encontré a Sara y Emma sentadas en la mesa de la cocina con una carpeta llena de planes para la boda abierta frente a ellas. Me senté, preparada para escuchar sus ideas, y fue entonces cuando Sara me sorprendió con su petición. Me informó, sin rodeos, que por el bien de la estética de la boda, necesitaba cortar mi cabello significativamente. No fue una pregunta, sino una orden.
Según ella, mi cabello largo opacaría tanto a ella como a Emma en su día especial. Quería que todas las damas de honor, incluyéndonos a Emma y a mí, lleváramos peinados idénticos recogidos, y aparentemente, el largo de mi cabello arruinaría la imagen que ella buscaba. Me quedé sin palabras. No podía creer que me estuviera pidiendo cortar el cabello que había cultivado durante 5 años, y que tenía un significado tan profundo para mí. Me negué inmediatamente. Intenté explicarle por qué mi cabello era tan importante, cómo representaba una promesa hecha a mi madre y simbolizaba todo lo que había superado, pero Sara desestimó completamente mis razones. Descartó mi explicación, diciéndome que estaba viviendo en el pasado, y que necesitaba adaptarme a mi nueva familia. Y lo peor fue cuando tuvo la osadía de decir que mi madre hubiera querido que lo hiciera por la felicidad de mi padre. En ese momento perdí la compostura. ¿Cómo se atrevía a usar la memoria de mi madre para manipularme? ¿Cómo podía intentar distorsionar el recuerdo de mi madre para conseguir algo tan superficial? Me puse de pie y le dije claramente que no me cortaría el cabello. No iba a modificar algo tan significativo solo para satisfacer su visión superficial de una boda perfecta. Salí de su casa llorando, llena de rabia y dolor. No pasó ni una hora antes de que mi teléfono comenzara a sonar sin parar. Sara había llamado a mi padre completamente alterada, acusándome de ser difícil e irrespetuosa. Amenazó con cancelar la boda por completo, argumentando que no podía unirse a una familia donde sus deseos no fueran respetados. Mi padre me llamó, prácticamente suplicándome que reconsiderara mi posición. Me dijo que Sara solo estaba estresada por los preparativos de la boda, y que yo debería ser más comprensiva. Insistió en que este era su día especial y que yo estaba haciendo todo sobre mí misma. Ahora me encuentro cuestionando mis acciones. ¿Estoy siendo irracional? ¿Estoy permitiendo que mi orgullo interfiera con la felicidad de mi padre? Él ha pasado por tanto, y finalmente ha encontrado alegría nuevamente. ¿Quién soy yo para interponerme en su camino? Sin embargo, lo que Sara me pide no es simplemente cortar mi cabello, es renunciar a una parte profundamente personal de mí misma solo por las apariencias. Mis tíos y tías también han comenzado a expresar sus opiniones. Me llaman y envían mensajes diciendo que estoy siendo egoísta y que, después de todo lo que mi padre ha sufrido, debería estar dispuesta a hacer este pequeño sacrificio por su felicidad. Para ellos es solo cabello, pero para mí representa mucho más. Es mi historia, mi dolor y el recuerdo de mi madre. La única persona que parece entender mi posición es mi mejor amiga. Ella me acompañó durante mi tratamiento contra el cáncer, y comprende perfectamente lo que significa mi cabello. Me dijo que Sara está mostrando su verdadera personalidad, utilizando la boda como una excusa para controlarme y someterme a su voluntad. También mencionó que mi padre está demasiado cegado por el amor para ver lo que realmente está sucediendo, y aunque me duele admitirlo, probablemente tiene razón. Aún así, ver cómo la felicidad de mi padre se desvanece me resulta insoportable. Finalmente ha encontrado a alguien que lo hace sonreír de nuevo, y ahora me están retratando como la villana de la historia. Entonces, ¿qué opinan? ¿Estoy equivocada? ¿Debería cortarme el cabello para complacer a mi futura madrastra? Actualización 1. Los días recientes han sido una montaña rusa emocional. Todo ha sido un caos, con opiniones llegando tanto de familiares como de extraños. Mi publicación original se volvió viral, y recibí miles de mensajes de apoyo. Personas de todas partes compartieron sus propias experiencias sobre cómo enfrentaron a familiares tóxicos, y se mantuvieron firmes ante peticiones irrazonables. Leer estos mensajes me dio la fortaleza que necesitaba, y me hizo sentir que no estaba sola en esta situación. Sin embargo, mientras recibía apoyo de extraños, la situación en casa se deterioraba rápidamente. La relación con mi padre y Sara se volvió más tensa cada día. Sara optó por una estrategia pasivo-agresiva, creando un chat grupal familiar del que me excluyó deliberadamente. En este grupo, se presentaba como una futura madrastra amorosa que solo quería que la boda luciera elegante y uniforme. Les dijo a todos que yo me negaba a aceptar a su familia y a Emma, que yo era quien creaba problemas sin motivo. Su versión de los hechos era indignante, pero lo peor era que parecía estar convenciendo a todos. El chat grupal se transformó rápidamente en un espacio de apoyo para Sara y su razonable petición. Todos la respaldaban, diciendo que yo debería ser más flexible y comprensiva, que solo era cabello después de todo. Aunque no participaba en la conversación, me enteré de todo gracias a una prima que me envió capturas de pantalla. Mi familia estaba creyendo completamente la historia de Sara, y podía sentir cómo me juzgaban. Ayer mi padre apareció en mi apartamento. Se veía agotado, como si no hubiera dormido en días. Al principio apenas habló, solo se sentó y sacó un sobre lleno de fotos antiguas de mi madre y yo. Había fotos desde cuando era bebé, e incluso algunas de cuando estaba en quimioterapia. Era evidente lo que intentaba hacer,
usar los recuerdos de mi madre para ablandarme, para que me sintiera culpable y accediera a cortarme el cabello por el bien de la paz familiar. Me dijo que mi madre hubiera querido que hiciera sacrificios por la unidad familiar, que debería dejar de lado mis sentimientos para que todos pudieran seguir adelante. Por un momento, sentí esa familiar sensación de culpa, la presión de tratar de equilibrar el respeto a la memoria de mi madre con la felicidad de mi padre. Pero algo dentro de mí se activó. Fui a mi habitación y regresé con mi diario de la época del cáncer. Me senté junto a mi padre y busqué una entrada específica. Era donde había escrito todo. La promesa de mamá sobre nuestro cabello, nuestras conversaciones nocturnas sobre el futuro, sus últimos días y la promesa que le hice cuando supo que no estaría para verme recuperada. Le leí cada palabra. Después, le mostré algo más, capturas de pantalla de conversaciones entre Sara y Emma. Estos no eran mensajes ordinarios. Me los había enviado la sobrina de Sara, que es amiga de Emma, y había descubierto lo que realmente estaba sucediendo tras bambalinas. En estos mensajes, Sara y Emma discutían cómo toda esta situación era su oportunidad para ponerme en mi lugar. Estaban hartas de que yo fuera el centro de atención y Emma siempre se había sentido inferior por mi cabello. Emma había tenido problemas con su cabello fino durante años, y Sara vio esto como la oportunidad perfecta para nivelar el campo. No se trataba de la estética de la boda. Era sobre poder y control. Estaban intentando eliminar las partes de mi vida que no encajaban en la visión de Sara de una familia perfectamente mezclada. Cuando mi padre leyó estos mensajes, perdió el color del rostro. No dijo mucho, pero pude ver cómo empezaba a procesar todo. Comenzaba a entender que esto no era solo estrés por la boda, era algo mucho más profundo. Se fue de mi apartamento aturdido, llevándose el diario y las capturas de pantalla impresas. No sabía qué haría después, pero por primera vez, sentí que tal vez estaba viendo la situación por lo que realmente era. A la mañana siguiente, mi padre me llamó. Su voz sonaba agotada. Me contó que había confrontado a Sara sobre los mensajes, esperando alguna explicación o negación. Pero en lugar de disculparse, Sara explotó. Ni siquiera intentó negar nada. Se lanzó en un discurso sobre cómo Emma merecía sentirse especial en su gran día, y cómo yo era un constante recordatorio del pasado de mi padre que necesitaba quedar atrás. Admitió que el largo de mi cabello no era solo una cuestión de estética, sino de cómo yo desviaba la atención de ellas, cómo las fotos de la boda serían para siempre un símbolo de la vida anterior que ella intentaba reemplazar. Escuchar esto fue devastador. Sara no solo quería controlar la boda, estaba intentando activamente borrar cualquier rastro de la vida que mi padre tuvo antes que ella, incluyéndome a mí. Sin embargo, mi padre seguía atrapado en medio. Me dijo que no quería perder a Sara, pero tampoco podía ignorar cómo había manipulado toda la situación. Quería que todos nos lleváramos bien, que de alguna manera hiciéramos las paces. Pero yo sabía que eso ya no era posible. No había forma de llegar a un acuerdo en esta situación. Cada conversación con mi padre se sentía más pesada que la anterior. Intentaba ser mediador, aferrándose desesperadamente a la idea de que podríamos ser una familia feliz. Pero era evidente que Sara no estaba interesada en eso. No me veía como parte de la familia, sino como una amenaza. Un recordatorio de todo lo que existió antes que ella, y quería que desapareciera. Mi padre sonaba cada vez más derrotado en cada conversación, preguntándome si no podría simplemente cortarme el cabello para la boda solo para mantener la paz. Y cada vez le respondía que no, no porque no me importara su felicidad, sino porque esto iba más allá del cabello. Se trataba de defenderme a mí misma, de todo lo que mi madre y yo pasamos, y de las promesas que nos hicimos. Me dolía ver a mi padre tan dividido, pero sabía que no podía ceder, no en esto. Actualización 2. Es increíble cuánto ha cambiado todo desde mi última actualización. La situación con mi padre, Sara y todo el asunto de la boda ha dado un giro completamente inesperado, y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Para empezar, la boda ha sido pospuesta indefinidamente. Después de que mi padre confrontara a Sara con la evidencia de sus manipulaciones, todo comenzó a desmoronarse rápidamente. Al principio, Sara intentó justificarse. Afirmó que todo lo que había hecho era por amor y preocupación. Dijo que solo intentaba proteger la autoestima de su hija, y que las inseguridades de Emma eran la verdadera razón detrás de su petición de que me cortara el cabello. Pero mi padre ya no creía en sus excusas. La máscara que había mantenido durante 2 años se estaba cayendo, y con ella, su control sobre la historia que había estado tejiendo. Lo que más nos impactó a mi padre y a mí fue descubrir que Sara había estado intentando sistemáticamente borrar cualquier rastro de mi madre de nuestras vidas. Mi padre había estado tan envuelto en la planificación de la boda, y en manejar sus emociones, que no se había dado cuenta de lo que sucedía frente a sus ojos. Sara ya había empacado la mayoría de las pertenencias de mi madre. Fotos, recuerdos, todos los pequeños detalles que mi madre había dejado en la casa, todo en cajas.
Decía que estaba ayudando a mi padre a seguir adelante, pero la verdad era más oscura. No se trataba solo de superar el duelo, quería borrar por completo la presencia de mi madre. Para Sara, mi madre representaba un pasado que no podía controlar y quería borrar completamente esa historia. Cuando mi padre se enteró de esto, algo se quebró en él. Había estado esforzándose tanto por hacer funcionar este nuevo capítulo de su vida, por encontrar la felicidad después de tanta pérdida. Pero darse cuenta de que Sara lo había estado empujando sutilmente a olvidar a mi madre, a reescribir su historia, fue demasiado. Me dijo que sentía que había estado ciego durante mucho tiempo, y ahora que finalmente podía ver lo que sucedía, no sabía qué hacer. Era evidente que la influencia de Sara iba más allá de la boda. Se trataba de poder, de control, de rehacer su vida para que se ajustara a su visión del futuro. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Sara seguía a la defensiva, negándose a reconocer cualquier error. Insistía en que todo lo que había hecho era por el bien de la familia, para ayudarnos a avanzar. Pero con la boda en suspenso, la tensión entre ella y mi padre empeoraba cada día. No podía manejar que él ya no siguiera sus órdenes, y su frustración aumentaba mientras más verdades salían a la luz. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Emma, la hija de Sara, se comunicó conmigo en privado y, por primera vez, vi un lado de ella que no había imaginado. Se disculpó, no solo por su participación en el asunto del cabello, sino por cómo me había tratado desde el principio. Admitió que había estado bajo el control de su madre durante años, que Sara siempre había sido controladora y manipuladora, especialmente en lo relacionado con las apariencias. Crecer con una madre así había distorsionado la forma en que Emma veía muchas cosas. Me confesó que Sara la había convencido de que mi cabello, mi presencia, era una amenaza para su autoestima. Emma me contó que siempre se había sentido insegura sobre su cabello fino, y su madre había aprovechado esa inseguridad desde que era pequeña. Sara había plantado en su mente la idea de que mi cabello largo era un ataque personal contra Emma, que la hacía sentir inferior cada vez que estábamos juntas. Suena absurdo, pero cuando has sido condicionada a pensar así durante tanto tiempo, puedo entender cómo pudo creerlo. Emma dijo que al principio no cuestionaba las intenciones de su madre porque era todo lo que conocía. Esta constante necesidad de estar a la altura, de ser el centro de atención, pero después de ver cómo todo se había salido de control, comenzó a cuestionarlo todo. Tuvimos una conversación muy profunda. Emma había perdido a su propio padre cuando era joven, y aunque su relación con su madre siempre había sido complicada, se aferraba a la aprobación de su madre porque no sabía a quién más acudir. Pero en las últimas semanas, había comenzado a ver las acciones de Sara de otra manera, especialmente después de enterarse de los mensajes que su madre había enviado planeando ponerme en mi lugar. Por primera vez, Emma y yo nos estábamos viendo realmente como personas, no como obstáculos. Se disculpó sinceramente por cómo me había tratado, y pude sentir que era genuina. Era como si toda la tensión entre nosotras se hubiera disipado en esa única conversación. Hablamos sobre lo difícil que es lidiar con la pérdida, sobre la presión que nos ponemos para cumplir con expectativas que nunca fueron nuestras. Emma incluso admitió que había envidiado mi relación con mi padre, algo que me sorprendió escuchar. Para ella, yo representaba ese vínculo inquebrantable con mi padre que ella nunca tuvo con sus propios padres, y eso la hacía sentir como una extraña. Al terminar nuestra conversación, ya no sentía el mismo resentimiento hacia Emma. Me di cuenta de que ella había sido manipulada tanto como yo, y que ambas éramos víctimas de los intentos de Sara por controlar la situación. No somos amigas todavía, pero creo que estamos en camino a algo mejor. Hay mucho por sanar, pero por primera vez, soy optimista sobre nuestro futuro. En cuanto a mi padre, ha estado distante últimamente, tratando de procesar todo. Sé que esto lo ha sacudido profundamente, y está luchando por decidir qué hacer. No quiere perder a Sara, pero tampoco puede ignorar el daño que ha causado. Puedo ver el conflicto en sus ojos cada vez que hablamos. Está dividido entre su deseo de seguir adelante con su vida y su lealtad a la memoria de mi madre, y no sabe cómo reconciliar ambas cosas. Por ahora, la boda está en suspenso indefinido, y no sé si alguna vez se realizará. Hay mucha incertidumbre, y creo que mi padre finalmente está empezando a ver que esto no se trata solo de mí o de mi cabello. Son problemas mucho más profundos que han estado presentes durante mucho tiempo. Todo lo que puedo hacer es esperar y ver qué sucede. Actualización 3. Hola a todos, ¿cómo están? Es difícil creer todo lo que ha pasado en estas pocas semanas. Todo se siente diferente ahora. Los últimos días han sido emotivos, pero de una manera que se siente sanadora. Mi padre y yo tuvimos la conversación que había estado esperando, una que ni siquiera sabía que necesitaba hasta que sucedió. Pasamos horas hablando abiertamente sobre todo lo que se había acumulado entre nosotros.
Mi padre reconoció que había estado ignorando muchas señales de alarma con Sara, porque tenía miedo de quedarse solo para siempre si perdía esta oportunidad de ser feliz. Me contó que después de perder a mi madre, había quedado un vacío que no sabía cómo manejar. Cuando Sara apareció, pareció como una salvación. Quería creer que al comenzar un nuevo capítulo podría escapar del dolor que lo perseguía desde la muerte de mamá. Pero ahora se da cuenta de que solo estaba huyendo. Y al hacerlo, me había presionado a sacrificar partes importantes de mí misma. Mi cabello, mis recuerdos, mi conexión con mamá, por su oportunidad de ser feliz. Fue una conversación llena de lágrimas para ambos. Se disculpó por usar la memoria de mi madre en mi contra, y por intentar hacerme sentir culpable para que tomara una decisión que no me correspondía. Me dijo lo orgulloso que está de mí, no solo por enfrentar a Sara, sino por mantenerme fiel a mí misma incluso cuando todos me presionaban para ceder. Admitió que necesita ayuda profesional para procesar su duelo, algo que no ha podido hacer completamente desde que mamá falleció. Ya programó una cita con un terapeuta, lo cual es un gran paso para él. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi padre está listo para enfrentar su dolor en lugar de enterrarlo bajo distracciones. Sara, por su parte, ha mostrado su verdadera personalidad de formas que ya no podemos ignorar. Desde que la boda se pospuso oficialmente, ha estado hablando mal de nuestra familia con cualquiera que quiera escuchar. Dice que todos estamos atrapados en el pasado y obsesionados con una mujer muerta. Al principio, escucharla decir estas cosas me enfurecía, pero ahora solo siento lástima por ella. Es evidente que Sara tiene profundas inseguridades y, en lugar de enfrentarlas, ataca a quienes la rodean. Mi padre ha terminado definitivamente con ella. Me dijo que no puede imaginar un futuro con alguien que no solo me falta el respeto, sino que también intenta borrar la presencia de mi madre de nuestras vidas. Su relación ha terminado y, aunque sé que le duele, puedo notar que también siente alivio. Lo que realmente me sorprendió fue Emma. Después de nuestra última conversación, tomó una decisión importante: decidió mudarse. Me contó que toda esta situación le ha abierto los ojos sobre lo tóxico que ha sido el comportamiento de su madre todos estos años. Ha visto lo manipuladora que puede ser Sara, especialmente cuando se trata de controlar la apariencia de las personas. Emma está lista para establecer sus propios límites y, aunque todavía no somos mejores amigas, puedo ver que está haciendo un esfuerzo genuino por liberarse de la influencia de su madre. Nunca pensé que diría esto, pero tengo esperanzas de que algún día podamos ser cercanas, no como hermanastras, sino como dos personas que han compartido experiencias similares. En cuanto a mí, toda esta situación ha traído a la superficie muchas emociones que no sabía que seguían presentes. Perder a mi madre fue lo más difícil que he vivido. Y aunque he intentado honrar su memoria lo mejor posible, este conflicto con Sara me hizo dar cuenta de que no he procesado completamente mi dolor. También he programado una cita con un terapeuta porque, aunque he sido fuerte, creo que es momento de permitirme ser vulnerable. No hay vergüenza en pedir ayuda, y estoy lista para enfrentar esas partes de mí misma que he mantenido guardadas durante tanto tiempo. Mientras tanto, he decidido donar mi cabello, pero no como Sara o los demás esperaban. No me lo voy a cortar todo. En cambio, encontré una organización benéfica que acepta pequeñas secciones de cabello para hacer pelucas para niños con cáncer. Me parece la manera perfecta de honrar la memoria de mi madre, mientras ayudo a otros que están pasando por lo mismo que yo viví. Mi cabello seguirá siendo largo, pero saber que una parte ayudará a alguien más a recuperar su confianza, se siente como la forma correcta de cerrar este capítulo. Mi padre y yo estamos planeando un viaje a la playa, el lugar favorito de mamá. Es algo de lo que hemos hablado durante años pero siempre postergábamos, encontrando una excusa tras otra. Ahora, después de todo lo ocurrido con Sara y todas las emociones que han salido a la superficie, sabemos que es el momento de ir y honrarla como se merece. Sin embargo, no nos estamos apresurando. Este viaje no será pronto porque después de todo el caos emocional de las últimas semanas, ambos necesitamos tiempo para respirar. El drama con Sara ha sido como un torbellino, y, en medio de todo esto, es fácil olvidar que la sanación lleva tiempo. Aunque nos hemos unido más a través de esta experiencia, mi padre y yo también necesitamos espacio en este momento. Tiempo para procesar individualmente todo lo que ha pasado y lo que aún queda por resolver. A todos los que han seguido esta historia y han ofrecido consejos y apoyo, no puedo agradecerles lo suficiente. Me han ayudado a ver que no estoy sola, y que defender mi posición y la memoria de mi madre no era egoísmo sino necesidad. A veces se necesita toda una comunidad para reconocer y enfrentar el comportamiento tóxico, y estoy muy agradecida por cada persona que nos ayudó a mi padre y a mí a ver la verdad. Como dijo mi padre recientemente, mamá estaría orgullosa no porque mantuve mi cabello largo, sino porque mantuve nuestros recuerdos vivos y defendí lo que era correcto. Gracias por ayudarme a ver esto.
y por acompañarnos en este viaje.